Te doy la bienvenida al primer módulo del curso online de sutura perineal. El objetivo es que en este primer módulo aprendas y repases tus conocimientos en la práctica y habilidades de la sutura. El desgarro perineal después del parto va a curarse por el proceso natural de las fases de cicatrización, sea o no sea suturado. El siguiente vídeo muestra cómo manejar y cómo sostener cada instrumento quirúrgico para realizar una correcta sutura perineal. Antes de comenzar a suturar, es importante saber cómo realizar una técnica de sutura correcta y segura, tanto para ti, que eres el profesional, como para la mujer. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y nos vemos en la siguiente. Casa, del latín casa, lugar donde se desarrollan las relaciones de la vida familiar desde el nacimiento de un ser. Es fuente de vida. La entrega al otro, la fusión, el sol. Los manantiales revelan sus aguas interiores. Los seres vivos nacen tras ser gestados en su seno. Nuestro primer hogar, el útero materno. La espera se hace larga, cargada de emoción, amor y también incertidumbre. Ya quiero verte, abrazarte, olerte, sentirte, y tú lo sabes. Sigues creciendo plácidamente en mi vientre. Todo está preparado, tu padre, tu hermana, la casa. Deseo sentir el camino que juntos nos llevará a tu encuentro. Me hace feliz tu llegada. Te acaricio, te acuno, te canto y te pienso. Una gran confianza me llena de calma. Mi deseo es tenerte entre mis brazos. Es una fiesta tu llegada de amor, ternura, silencio, expectación. Estoy en éxtasis, muy bien acompañada. Me entra calma porque sé que saldrás desde dentro de nuestra casa. Hola, gracias por la invitación al Festival Internacional de Matronería y Nacimiento. Soy Ascensión, estoy encantada de estar aquí con vosotras y vengo a hablaros de la sexualidad y la matronería. No está muy dirigida, o no está dirigida especialmente a mujeres, ni está dirigida especialmente a matronas, está dirigida especialmente a todas, ¿no? Para empezar, quiero contaros quién soy. Como os he dicho, soy Ascensión, soy matrona, pero sobre todo soy mujer primero porque nací mujer y porque he seguido siendo mujer por convicción. Soy madre, por suerte, porque tengo 2 hijas a las que me enseñan cada día más y mejor a superarme y a reinventarme. Soy matrona por vocación, he querido ser matrona desde que tengo recuerdo, pero por el camino me hice fisioterapeuta por casualidad y esto ha sido determinante en mi visión de la matronería y de las mujeres. Os cuento un poquito cómo he llegado hasta aquí, porque todo tiene su porqué, ¿no? Durante 10 años fui enfermera en varias unidades de enfermería, sobre todo en cuidados intensivos, y mi primer contacto así con la enfermería fue precisamente a través de esto, los cuidados intensivos y la muerte, ¿no? Eso me hizo ver mucho el intervencionismo, el cómo afrontábamos las relaciones tan especiales, ¿no? Como es irse de este mundo, cuando mi vocación era la otra cara de la moneda, ¿no? El cómo veníamos a este mundo. Luego me di cuenta que había mucho paralelismo entre una forma y la otra. He trabajado como matrona en paritorio, en centros de primaria y de forma independiente, atendiendo partos en casa, y desde hace muchos años ya, madre mía, casi 12, siendo el alma matronil y fisioterapéutica, ¿no?, de Centro EBAME, que es donde actualmente ejerzo como matrona y como fisioterapeuta independiente. Me dedico a la formación para profesionales desde hace unos años también, sobre todo en temas de perine femenino, en sexualidad y en la movilidad en el parto, y he publicado distintas charlas, conferencias en distintos congresos, tanto de matronas como de fisioterapeutas, y por eso en cierta manera estoy aquí con vosotras ahora. Bueno, como he puesto esta diapositiva para que la veáis y no la leáis, simplemente para que nos preguntemos, ¿somos las matronas realmente el referente de la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Quizá la definición, que es la que pone aquí, de la Conferencia Internacional de Matronas de hace ya
unos cuantos añitos, del 2005, ¿no? Decía que teníamos que dar todo este trabajo en la educación prenatal, en la preparación a la maternidad, y puede que extenderse a la salud sexual de las mujeres. Pero yo creo que esto deberíamos de cambiarlo. No solo puede, debe extenderse a la salud sexual de las mujeres. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el parto no puede separarse de la esfera sexual de las mujeres. Como os decía al principio, yo empecé de enfermera y como matrona empecé mucho tiempo después, unos 10 años después. En mis inicios empecé a trabajar con mujeres, ¿no? Trabajar con mujeres, desde esa conciencia de estar trabajando con mujeres, me llevó a trabajar, desde el lado de la fisioterapia, a trabajar con el periné de las mujeres. Y el periné de las mujeres no se puede separar de la sexualidad de las mujeres, porque cuando trabajamos en el periné, estamos trabajando en la sexualidad de las mujeres. Entonces, entender todo esto y contextualizarlo en el momento en el que estamos, en el tipo de sociedad en la que vivimos, en la educación que hemos recibido, es muy importante. Y me he ido dando cuenta con los años que tenemos una serie de carencias como matronas y como mujeres, pero ahora hablo como matrona, muy importantes, sobre todo en formación en temas de sexualidad. No tenemos una formación explícita, concreta, coherente con la importancia que tiene la sexualidad y con el valor que le damos a la sexualidad, ¿no? Hay que entender que que esto no es una casualidad, esto está en un contexto social en el que la sexualidad de las mujeres está bastante ninguneada, bastante obviada, oculta, sigue siendo un tabú a día de hoy. Y cuando hablamos de sexualidad no podemos hablar desde la objetividad absoluta porque no existe. Como matronas, cuando estamos delante de una mujer, nos vamos a enfrentar a preguntas como ¿cómo llevas tú tu propia sexualidad? ¿Tienes prejuicios? ¿Qué situaciones estamos viviendo? ¿Las estamos viviendo con una mirada limpia, entre comillas? Por tanto, no podemos dejar de educarnos, de formarnos en salud sexual, en educación sexual, en sexología, porque la fisiología sexual tiene que ver con la biomecánica con la que trabajamos como matronas en la pelvis, en el periné, en la musculatura de la vagina, en el útero, en el clítoris, en la vulva, en los senos, en todo el cuerpo. Biomecánicamente esto es parte de nuestro trabajo. Trabajamos explícita e implícitamente en este territorio biomecánico. Hormonalmente estamos también condicionando la función sexual de esa mujer. Si afectamos su bioquímica, se va a afectar su aspecto hormonal. Si no conocemos el aspecto hormonal, no podemos tratar la bioquímica. Y todo esto tiene que ir siempre acompañado de la psicología de la sexualidad, de la psicología del parto, de la psicología de todo este entorno que compone la función sexual. No olvidemos que la sexualidad no es solo el sexo. La función sexual es erótica, es reproductiva, pero también es una función social de comunicación. Nos comunicamos a través de la sexualidad. Somos seres sexuados, nacemos ya con una sexualidad en nuestro cuerpo que vamos a desarrollar de mejor o peor manera en función de cómo la tratemos. Por tanto, no podemos diferenciar una esfera de otra, no podemos escudarnos en que yo como matrona solo me encargo del parto, solo me encargo del posparto, solo me encargo de lo que sea, porque biomecánica, hormonal y psicológicamente todo es fisiología sexual. No podemos diferenciar una esfera de la otra. Todo este complejo está interactuando continuamente y todo lo que hagamos va a tener repercusiones sobre ello. Necesitamos una formación sexual explícita, concreta, amplia y bastante bien organizada, porque de eso va a depender también otra serie de cosas. Si tenemos una visión bien formada sobre la sexualidad, no vamos a perpetuar unos estereotipos de género que son la base, en muchos casos, de violencias contra las mujeres, incluida la violencia obstétrica en el parto. Conocer todos estos aspectos y ser conscientes de ellos nos va a hacer cuidar el lenguaje. No somos muchas veces conscientes de las palabras que utilizamos cuando estamos en una consulta, cuando estamos en un paritorio, cuando estamos delante de una mujer, y cómo esas palabras pueden llevarla a vivir o revivir situaciones bastante
conflictivas para ellas. Tener el cuidado con esas palabras de no decir, por ejemplo, el que te han vaciado cuando te hacen una histerectomía, o el cómo nos dirigimos a una mujer cuando hablamos con expresiones despectivas respecto a su vulva o a sus genitales. Todo esto es muy importante y tenemos que aprender a darnos cuenta de ello. Prevenir las agresiones sexuales no solo es evitar que se cometa una violación en la calle, también es una agresión sexual cuando una mujer en un parto vive una experiencia traumática y la vive como tal. Y en esto hay un montón de estudios que lo demuestran. O simplemente no permitir que exista esa sensación de vulnerabilidad en el contexto sanitario, porque esto no solo tiene el fin de proteger a las mujeres, también de protegernos a nosotras mismas, que sin darnos cuenta y sin ser conscientes podemos generar un contexto de vulnerabilidad que puede llevar a una sensación de agresión bastante importante para la mujer. Por tanto, tenemos que formarnos en unos mínimos además con perspectiva de género. ¿Y qué es esto de la perspectiva de género, no? Bueno, hay que ser conscientes y darnos cuenta todo el tiempo de que todas hemos nacido en un contexto heteropatriarcal, machista, y por tanto todas las personas que estamos aquí hemos recibido una educación machista. ¿Somos todas igualmente machistas? No. Vamos a ir formándonos y quitándonos, es lo que hablamos en lenguaje simbólico, ¿no? El ponerse las gafas violetas, que yo además las llevo violetas con toda la intención. Ponernos las gafas violetas es empezar a mirar desde ese lugar de yo sé que soy machista, pero puedo ir quitando cosas, ¿no? Puedo ir revisándome, puedo ir actualizándome, puedo ir sobre todo perdonándome, porque todas en algún momento hemos cometido acciones que son violentas para las mujeres, muy probablemente desde la ignorancia, desde la inconsciencia, y darnos cuenta de esto es muy doloroso y es muy difícil de digerir, así que tenemos que aprender a perdonarnos. Toda esta visión nos va a permitir cuestionar cosas como: ¿tratamos igual la sexualidad femenina que la masculina? ¿Le damos la importancia que tiene? Yo creo que no, y yo creo que la mayoría de vosotros respondería que no. ¿Dan la misma importancia los hombres y las mujeres a su vida sexual? Evidentemente no. Hay miles de estudios sobre incontinencia o sobre dolor en el sexo en las mujeres, donde se confirma que prefieren renunciar a la vida sexual antes muchas veces que poner en marcha tratamientos o acciones que remedien esta situación. Y es porque las mujeres han sido educadas, en su inmensa mayoría, a no valorar su vida sexual como algo muy importante para su salud. ¿Abordamos como profesionales la sexualidad de la misma forma en hombres que en mujeres? Y esta pregunta os la dejo abierta. Yo sé lo que yo hago. ¿Tú sabes lo que haces tú? Para cambiar el mundo, decía Michel Oden, hay que cambiar la forma de nacer. Y para eso, añado yo, lo que es necesario cambiar es la mirada. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner una mirada diferente en algo que es muy común para todas nosotras, que es un parto. Vamos a ver el parto como una experiencia psicosexual. Si lo miramos desde ahí, las cosas cambian mucho. Y esto es un hecho en sí, no es algo que diga yo, o que me haya inventado, que tenga yo en mi cabeza porque sí. Esto está documentado, hay muchos estudios al respecto y la neurofisiología del parto está descrita. En el parto se van a producir una serie de emociones muy parecidas a las que se van a producir en las relaciones de tipo sexual. Las hormonas que van a participar, la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, la adrenalina, van a estar segregadas por las mismas vías nerviosas, por los mismos centros nerviosos, por las mismas vías mecánicas que en las relaciones sexuales. Todo funciona de la misma manera, sucede en el mismo lugar y con el mismo cóctel hormonal, generando además un estado mental muy parecido en un proceso y en otro. Estamos hablando evidentemente de un parto fisiológico donde la vivencia es mucho más agradable, por así decirlo, que en un parto intervenido o en un parto donde hubiera una complicación diferente. Vamos a verlo. Vamos a ver las caras. Vamos a fijarnos en las caras de una mujer que está pariendo y una mujer que está viviendo un placer sexual. Tenemos tres caras aquí delante.
Una es claramente un parto, otra es claramente un orgasmo, la de en medio no sabríamos definirla, ¿verdad? Muy probablemente. Hay un montón de imágenes así. Lo que voy a hablar a partir de ahora, que como veis abajo en la publicación, pone Blanca Herrera y Ascensión Gómez, porque es de un taller que hicimos mi compañera matrona Blanca Herrera y yo, sobre el parto y el polvo parto le llamamos, y fue muy, muy interesante, y desde ahí tengo toda esta información. Vamos a fijarnos otra vez en esta cara. En la mujer que está pariendo, en el expulsivo, las facciones se contraen y parecen sufrir. Y lo pongo entrecomillado porque es importante. Que parezca sufrir no significa que esté sufriendo. Que sea un gesto de intensidad no implica un sufrimiento. La cara, la describen en muchos libros, se asemeja a la de un atleta preparándose para un esfuerzo violento. Paralelamente, cuando el orgasmo está próximo, en la cara de una mujer parece torturada, ¿no? Aparece la boca abierta, la mirada vidriosa, los músculos tensos y como si se preparara para un esfuerzo violento. Curiosamente, son muy, muy, muy parecidas. Esta es la parte que más me gusta, ¿no? Los sonidos del parto, lo que se oye, lo que se siente, también acompañando la respiración. En el parto, al principio, la respiración es profunda, va generando suspiros largos con las contracciones, pero a medida que el parto va avanzando, que se va acercando la segunda fase, que se va acercando el expulsivo, que se va acercando la sensación del pujo, esta respiración se va haciendo más profunda, se retiene, hay una tendencia a emitir gemidos, sonidos, incluso sensación de fuerza, de lucha, de poder, ¿no? En un orgasmo, al principio de una relación sexual, que se va acercando a un orgasmo, al principio es profunda, es acelerada, puede ir a medida que se va acercando el orgasmo o el momento de mayor intensidad del placer se va haciendo entrecortada, como jadeante, con tendencia a emitir sonidos y hasta ruidos de succión. Así suena un poco extraño, ¿no? Es mejor escucharlo. ¿Podríais diferenciar cuál era la de una mujer pariendo o la de una mujer teniendo un orgasmo? Ahí os lo dejo. El útero y la pelvis, en su comportamiento biomecánico, también es muy, muy, muy parecido tanto en el momento del expulsivo, que es el más similar al orgasmo, como en el momento del orgasmo. Durante el expulsivo, durante el nacimiento de un bebé, la parte superior del útero se contrae rítmicamente, ¿no? Las contracciones. ¿Dónde se pone el monitor cuando hacemos una monitorización de la contracción uterina? Aquí arriba, parte desde arriba. El tapón mucoso se desprende y se desliza hacia la entrada del cuello, ¿vale? Lubricando toda la zona para permitir un mejor deslizamiento. Y en el momento del final de la salida del bebé, la pelvis, incluso en las posiciones más inverosímiles, hace un movimiento de antebáscula, de anteversión, de retroversión, de apertura, de abrir todo el espacio inferior para facilitar la salida del bebé. Si pusiéramos un monitor en el momento de un orgasmo, tendríamos que ponerlo en la parte de arriba de la pelvis, porque en la parte superior del útero se contrae rítmicamente. Tendríamos que colocarlo en el mismo sitio donde colocamos el monitor del control de las contracciones en el parto. Durante la excitación, el cuello segrega una serie de sustancias, ¿vale?, que hacen como ese tapón mucoso en el embarazo, pero mucho más diluido, cuyo fin es facilitar la entrada de los espermatozoides y lubricar toda la vagina. La pelvis, en el momento del orgasmo, tiene movimientos de retrováscula, alternando anterior, ante y retro, buscando una apertura ósea inferior para facilitar la entrada del pene. Hay un estudio muy curioso sobre el movimiento pélvico en ratas y cómo la excitación las hacía caminar, ¿no?, con su pelvis mucho más levantada, ¿no?, como invitando a ser penetradas, y ese estudio se utilizó para observar el movimiento en las mujeres
y se dieron cuenta de que todas las mamíferas hacemos los mismos gestos en las mismas situaciones, tanto de parto como de invitación sexual. Los músculos abdominales y la postura también adquieren una similitud maravillosa, ¿no? En el parto los músculos se contraen periódicamente, ayudando a exprimir ese útero, ¿no? A esas contracciones uterinas que hablábamos antes, y son utilizados, son utilizados para facilitar la expulsión del bebé cuando el momento se acerca. De hecho, sucede en el parto una cosa que no sucede en ningún otro momento de la vida, y es el pujo reflejo. Cuando los músculos abdominales en situación no de parto se contraen, ¿vale? Nos contrae nuestra faja abdominal, automáticamente nuestro diafragma perineal se cierra, excepto en el momento del parto, cuyo pujo reflejo hace que haya una contracción abdominal intensa con una relajación perineal intensa, y que no se puede hacer de ninguna otra manera si no es a través de este reflejo. Por eso aprender los pujos es bastante complicado, y por eso a veces cuando ponemos una epidural estas cosas se distorsionan. A medida que se acerca el nacimiento, las piernas se repliegan y se buscan las asimetrías de la pelvis, buscamos la amplitud máxima de esa pelvis. Los dedos de los pies se ponen en garra y la cabeza se va hacia la extensión, buscando un movimiento que es similar en el sacro. Levantar, hacer una nutación del sacro para que abra todo ese espacio. Si nos trasladamos ahora al encuentro sexual, en la otra imagen, vemos y observamos que cuando ponemos un registro de la actividad abdominal en el momento del orgasmo o de intensidad de placer bastante alta, se inician una serie de contracciones rítmicas justo un poquito antes del orgasmo, que se combinan con la contracción uterina, y las mujeres habitualmente arquean la espalda, llevan la cabeza en extensión, hacen una nutación del sacro y curiosamente los dedos de los pies también se ponen en garra. Todo forma parte de las cadenas musculares de una y otra situación que se activan para este momento. En el sistema nervioso central y en el estado mental, es decir, en la corteza ya, en el neurocórtex, en la parte más evolucionada, esta es nuestra diferencia quizá más importante con el resto de las mamíferas, nuestro neurocórtex tiene que estar un poquito desconectado para poder tanto parir como tener un orgasmo. Es vital, porque tiene que ser el sistema nervioso central en su parte más primitiva, en su parte más profunda, quien coja las riendas de esta situación. Porque todas estas situaciones, tanto el parto como el encuentro sexual, van a requerir una fuerza no habitual, una desinhibición total de la mujer, y necesita tener una seguridad para poder descontrolar. Y esa seguridad se la da el neocórtex, permitiendo desconectarse. Es decir, si una mujer no se siente segura, no va a poder parir, pero es que tampoco va a poder disfrutar de un orgasmo. En este momento, cuando las mujeres paren y que pierden el control de sí mismas, ¿no? Esta desinhibición tan intensa, ¿no? que sucede en el parto, también sucede durante el sexo. De hecho, se dice que necesitamos quitarnos la máscara, ¿no? La máscara con la que nos relacionamos habitualmente con los demás. Parimos como somos, pues tenemos sexo también como somos, y necesitamos poder desinhibirnos para poder disfrutarlo. La expulsión del bebé se hace a través de un sitio súper estrecho, o sea que vamos a necesitar una serie de fuerzas muy poco habituales, no las vamos a tener en otro momento de nuestra vida, que se tienen que conjugar con ese estado mental preciso de desinhibición para que esa fuerza pueda permitir el paso del bebé. En un orgasmo nos pasa algo súper parecido. Perdemos casi que el control de la fuerza física se distorsiona, y muchas mujeres se retuercen y adquieren posturas tan inverosímiles como que cuando las piensan, dicen, ¿cómo es posible que me haya podido poner haciendo esto o haciendo esta postura o levantando la pierna de esta manera, cuando intento hacerlo con control voluntario y no puedo, ¿no? Es algo que no tiene explicación, porque no tiene la explicación racional biomecánica que queremos darle, si no estamos en ese estado total de desinhibición y de seguridad para permitirnos ese descontrol.
Y esto también es súper curioso, ¿no? La sensibilidad, a medida que se va acercando el momento del nacimiento del bebé, sabemos que la vulva se hace tremendamente insensible. Cuando la cabeza está coronando y la cabeza está ahí apoyada, cuando está muy dilatada, se hace tan insensible como para que cuando hacemos a veces una episiotomía o se produce un desgarro, ni siquiera te des cuenta de que está sucediendo, no lo sientes, no lo percibes. Todo este cóctel hormonal y bioquímico que se ha producido dentro del proceso del parto hace que la memoria y la conciencia de lo que está sucediendo en el entorno disminuyan hasta límites insospechados. Llega un momento, todo esto lo conocemos, ¿no? Llega un momento en que todo te da igual. Y no es que todo te da igual, es que necesitas poder desconectar totalmente para poder permitir el paso del bebé. Y sin embargo, en cuanto sale el bebé, inmediatamente después recobras todos los sentidos, toda la percepción, toda la sensibilidad, y generalmente cuando la experiencia ha sido buena, la mujer es invadida por una sensación de gozo y de poder que se define como éxtasis total, ¿no? La imagen esa del parto orgásmico está a veces muy distorsionada por el uso de las palabras. No es tanto tener un orgasmo en un parto, que podría ser, no es imposible, sino el hecho de que después del parto la sensación es de éxtasis total. En la excitación, cuando las mujeres estamos teniendo un encuentro sexual, la excitación puede ir subiendo de intensidad hasta hacer que gran parte del cuerpo, incluso todo el cuerpo, pierda la sensibilidad. La sensibilidad se refiere a que es capaz de hacer cosas que en otro momento podrían ser percibidas como dolorosas y en ese momento no lo son. Cuando el orgasmo se aproxima, además, la mujer queda totalmente desconectada del mundo exterior. Es casi inconsciente. Yo lo digo personalmente, es que te vuelves egoísmo puro. Nada te puede distorsionar, nada te importa, ni la otra persona, ni con quién estás, ni nada. Te importa tu placer, ¿no? y tu sensación. Sin embargo, inmediatamente después del orgasmo, efectivamente, igual que en el parto, las sensaciones de recobrar inmediatamente toda la propiocepción del cuerpo, experimentando, si la experiencia ha sido buena, una gran sensación de bienestar, y de hecho se nos queda el sistema nervioso simpático bastante activo, bastante elevado, con unas dosis de dopamina extremadamente altas. Son momentos de gran creatividad para muchas mujeres y está descrito en muchas grandes artistas o pensadoras como después de una buena sesión de sexo, ¿no? Podían tener esas grandes ideas que les llevaban a crear cosas desde una perspectiva muy, muy diferente. ¿Y qué podemos hacer como matronas y como mujeres, ¿no? Pues precisamente esto, poner la conciencia sexual, poner esa conciencia en que somos seres sexuadas, que nacemos con una sexualidad, que vivimos en un contexto sexual, que morimos con nuestra sexualidad y que necesitamos trabajar esta sexualidad desde todos sus ámbitos. Por tanto, tenemos que informarnos como mujeres e informar como matronas de todas estas circunstancias. Tenemos que informar y formarnos como matronas. Tendremos que hacer un trabajo corporal con las mujeres y un trabajo corporal quizás nosotras mismas, ¿no? Descubrir ese placer, ese camino del placer, esa intensidad. Enfocamos siempre o muchas veces el trabajo, ¿no? al dolor, al miedo, a lo que puede salir mal, y no ponemos el foco en el placer, en ese camino del placer, en ese descubrimiento del placer, en ese placer como fuente de salud y en esa inmensísima variedad de intensidades que tenemos alrededor de este placer y cómo podemos percibirlo. Como matronas, por tanto, para nosotras va a ser muy importante cuidar este entorno. Y con este entorno no me refiero solo a las paredes, a los muebles, a las herramientas, ¿no? a lo inerte, sino al entorno psicológico, el entorno emocional, el acompañamiento que estamos haciendo a estas mujeres en el parto, en las consultas o donde sea, pero en el parto especialmente. Este entorno que necesitamos, como tendríamos que verlo exactamente igual que si estuviéramos presenciando un encuentro sexual de cualquier tipo. Si ponemos la mirada en el parto como si fuera un acto, como lo que es un acto sexual, y lo miráramos desde ahí, desde ese respeto, ¿no? Desde esa intimidad, desde ese pudor que nos puede incluso dar presenciar un contacto sexual,
pues quizá trataríamos a las mujeres y a los partos y a los bebés de una manera muy diferente. Y como profesionales, desde luego, mi reflexión más importante, ¿no?, o mi reflexión final, es que necesitamos hacer un trabajo personal. No solo tendremos que formarnos y cuidar nuestra sabiduría en este aspecto, sino desde dónde, desde lo personal. La sexualidad es una relación humana. ¿Cómo hemos sido educadas? ¿Cómo son nuestros prejuicios? ¿Desde dónde estoy mirando todo este contexto sexual cuando hablo de sexo, cuando hablo de sexualidad, cuando hablo de opciones, cuando hablo de vida de las mujeres? Para mí siempre ha sido y será mucho más difícil transmitir lo que no creo, lo que no experimento o lo que no integro en el propio cuerpo, y por tanto mi recomendación siempre para todas mis compañeras es que crean, estudien, aprendan, experimenten e integren en su propio cuerpo que el placer es una fuente de salud, y nuestro objetivo como matronas, ya que somos el referente de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo fisiológico, en lo normal, en lo cotidiano, ¿no?, en lo que no sale de la normalidad, pues pongamos la mirada y el estándar en el placer y no en otro lugar. Y bueno, ya no me despido, no os doy más rollo, os dejo para pensar. Aquí os dejo las redes sociales donde podéis encontrarme, a mí tanto a nivel personal como Ascensión Matrofisio, como Centro EBAME, que es el lugar donde trabajo y ejerzo mi labor desde hace ya 12 años y espero que por muchos años más. Y sin más, me despido, os agradezco infinitamente que me hayáis escuchado hasta el final y muchísimas gracias.